Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados en la noche de hoy. Están todos ellos por línea telefónica. Y saludamos en primer lugar a María del Rosario Guerra, quien fue senadora de la República. Bienvenida a este programa. Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo para usted, para los compañeros del panel y para todos los oyentes. Gracias. También le doy la bienvenida a María del Mar Pizarro, que es senadora de la República. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Irragorri. No senadora, representante de la Cámara, pero es un gusto acompañarlos esta noche. Así es. Pero gracias. Tiene toda la razón. Bien, Cristina Plazas, exdirectora del ICBF y columnista de prensa y analista política, bienvenida a esta mesa. Juan Carlos, un abrazo como siempre, qué bueno que me han invitado, a los oyentes un abrazo muy especial, a Alejandro y a mis compañeros de panel un saludo y ojalá este debate sea muy bueno para el país. Y Antonio Sanguino, ex senador de la República, gracias por acompañarnos. Mil gracias, Juan Carlos, a ti, Alejandro, a todo tu equipo. Por supuesto, un saludo muy cordial, muy afectuoso a todos los que nos escuchan a esta hora y a nuestros compañeros y compañeras de panel. Muy bien, les pido que recuerden que como están a control remoto es más difícil interrumpirse, hay que tener un poco de paciencia a la hora de interpelar a los demás. Bueno, se cumplen mañana 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, primer presidente en la historia de Colombia. Según las últimas encuestas, por ejemplo el opinómetro de Datexco de hace muy pocos días, la desaprobación del presidente está por encima del 60% o aproximadamente en el 60%, la aprobación está entre un 25 y un 30%, pero ha llegado él, como se dice, al ecuador de su mandato, a la mitad de su mandato. Y les quería preguntar en primer término, ¿ustedes qué balance hacen de estos 2 años de Petro? Es difícil dividir los temas, pero quizá puedan dar una pincelada sobre qué piensan políticamente hablando de estos 2 años, en materia económica de estos 2 años, en materia de negociaciones de paz en estos 2 años, pero pues quiero abrir el debate a ver cuál es la opinión que tienen ustedes de lo que está pasando. María del Rosario Guerra, ¿cuál es su opinión? Bueno, mi primer mensaje es que lamentablemente el balance es negativo. Y yo quiero resaltar el por qué considero que el gobierno Petro en sus 2 años ha sido negativo. Lo primero, por el deterioro de la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones, en su gobierno, el deterioro de la confianza que tienen en todos los aspectos de la gestión. Segundo, la inseguridad, la pérdida de seguridad física y jurídica en el país ha sido un retroceso significativo de estos 2 años de gobierno. Solo para mencionar ese irrespeto a la fuerza pública, el descabezamiento de más de 60 generales, que ha llevado además de ello a una pérdida de confianza y de compromiso de la fuerza pública con el retiro de más de 22,000 miembros de la misma. Tercero, el deterioro productivo en sectores estratégicos para la generación de empleo. Aquí vemos una caída del PIB. Cuando llegaron al gobierno tenían un PIB creciendo al 7%, 7.5%, y hoy vemos un PIB que si bien nos va este año es de 1.6, 1.7%, y fuera de esto, sectores generadores de empleo como comercio, como industria y como construcción cayendo de manera preocupante. El cuarto argumento que me preocupa, y por eso digo que malo, la corrupción, la ineficiencia y la ineptitud en la administración. El mérito se tiró por la borda y el respeto técnico se dejó de lado. O sea que aquí estamos hablando de unos problemas serios, tantos años construyendo en el país y este gobierno simplemente los dejó de lado. Un manejo internacional ideologizado, afectando relaciones históricas y de aliados estratégicos para el país, y por supuesto con las consecuencias de riesgo para la democracia, para las libertades y para esta confianza ciudadana que es muy importante. Por eso yo catalogo tristemente, porque me duele, porque eso termina afectando a todos los colombianos y por supuesto al país, como un muy mal balance estos 2 años del gobierno Petro. Antonio Sanguino, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo primero quiero resaltar
lo que significa políticamente hablando para la democracia colombiana la llegada de Petro al poder presidencial. Significa la llegada, ojalá para quedarse, de la alternancia política izquierda-derecha en Colombia, que no existía y que explica en buena parte lo que ha sido el conflicto armado de más de 50 años que vivió Colombia. Que además haya sido en cabeza de una persona que venía del conflicto, que hizo parte de él y que hizo un acuerdo de paz, significa también la entrada definitiva al posconflicto en Colombia. La superación de lo que fue el conflicto político armado interno. Y yo creo que esa importancia, ese significado hay que resaltarlo. Ahora, segundo, desde el punto de vista del balance, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas y hay cosas reprochables. Yo creo que en términos económicos, el país ha logrado, por ejemplo, controlar la tasa de interés. Hay una disminución progresiva de las tasas de interés que estaban por los cielos. Y eso, por supuesto, tiene un efecto en la economía. Desde el punto de vista económico hemos logrado controlar los niveles de desempleo, incluso con un comportamiento a la baja. Y, digamos, el desempeño de nuestro Producto Interno Bruto, pues se ha correspondido un poco al ambiente y al entorno internacional, a los niveles de crecimiento del PIB de todas las economías de América Latina. Incluso hay unos pronósticos muy optimistas, digámoslo así, en relación con el desempeño del PIB hacia adelante este año y el año entrante. Ahora bien, digamos, hay unos problemas que hay que resaltar. Hay una dificultad en la inversión pública que tiene un efecto sobre la economía del país, por supuesto. Los bajos niveles de inversión, sobre todo de inversión pública, generan, digamos, efectos negativos para el desempeño y el desarrollo de la economía, digamos, o el comportamiento de la economía en todos sus indicadores. Ahora bien, no ha enfrentado el presidente Petro un malestar social como el que enfrentó el anterior gobierno. Recuerden que el anterior gobierno tuvo un paro nacional en el 2019 y un estallido social en el 2021 que duró más de 3 meses, ¿no? Con un nivel de represión como el que ahora le critican a Maduro respecto a la protesta social en Venezuela, los amigos del duquismo especialmente y del uribismo en cabeza del propio presidente Duque, que calificaba de terrorista cualquier expresión de protesta social en su gobierno. Pero aún así, digamos, hay que resaltar que 1.500.000 personas han salido de la pobreza monetaria. Hay una agenda de reformas sociales, hay un cambio en la conversación nacional alrededor de agenda de reformas sociales, que fue además uno de los mandatos que recibió el presidente en su elección. Una apuesta ambiciosa que no ha ofrecido los resultados que todos esperamos aún en materia de política de paz, de paz total, en particular lo que tiene que ver con los escenarios de negociación con el ELN, con las disidencias de las FARC, lo que acaba de anunciarse en relación con el Clan del Golfo, porque el presidente Gustavo Petro y su gobierno se decidieron a cerrar de manera definitiva y completa todos los fenómenos y expresiones de violencia en el país. Todos sabemos lo que significa eso. Si nos costó 6 años el acuerdo de paz con las FARC, pues por supuesto que no va a ser por decreto ni de manera inmediata que vamos a desactivar el fenómeno del alzamiento armado, el más esquivo, que es el del ELN en términos de paz. Y finalmente la política exterior, yo creo que ha sido una política exterior en el... No, creo que perdimos el contacto con... Sí, creo que se cayó la llamada con el ex senador Antonio Sanguino y ya vamos a recuperar la comunicación. Cristina Plazas, los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo le parecen en materias política, económica y de paz? Juan Carlos, pues ¿qué le digo? Primero que es totalmente negativo lo que se ha visto en estos 2 años del gobierno Petro. Ayer veíamos en una de las encuestas que el 70% de los encuestados expresaron que no hay cambio o el cambio es negativo.
Y yo creo que de ahí parte todo este gobierno que prometió de ser el del cambio y resultaron igual o peor que todos los anteriores. Mire, Juan Carlos, el mayor opositor de este gobierno sería el otrora senador Gustavo Petro, quien estaría ya en la calle por todos los escándalos y por los desastrosos números de este gobierno. Y si uno ve, no importa qué indicador veamos, los números no son favorables y todo esto se da porque advertimos yo creo que todos los sectores en campaña del mal administrador que es Gustavo Petro. Él no habla con su gente, no da línea y por esta razón hoy vemos una rotación altísima en el gobierno, ya son 39 ministros, 54 viceministros, por ejemplo en Agricultura, que es uno de los pilares de Gustavo Petro, ya ha tenido en estos 2 años 3 ministros. Y esto se debe a que nombra activistas sin experiencias, no es que uno critique el activista como tal, hay activistas que son técnicos, que son buenos, pero hemos visto cómo ha nombrado activistas sin experiencia en lugar de nombrar personas técnicas en los cargos o que hayan administrado. Y esto pues obviamente tiene una consecuencia y es la baja ejecución en cada sector. Esto obviamente sin contar los cargos que ha dado como mermelada. Es que me parece estar oyendo al ex senador Gustavo Petro criticando la mermelada, diciendo que todos eran unos corruptos y pues este gobierno ha repartido igual o más mermelada que los anteriores gobiernos. Y hoy podemos dar un ejemplo. ¿Qué tal el nombramiento de la exfuncionaria de la fiduprevisora vinculada con el caso de la UNGRD? Que le acaban de entregar una notaría. ¿Cuánto no criticaron el tema de notaría? Y miren cómo están nombrando ahora a sus amigos o personas pues que están vinculados a escándalos de corrupción. Y este es un ejemplo perfecto de lo que ha sido este gobierno, un gobierno del cambio de bandidos sin olvidar a los de siempre. Y no hay tiempo para nombrar, obviamente, Juan Carlos, todos los escándalos de corrupción de los familiares de Petro, ni los amigos personales, ni los funcionarios que ha nombrado en embajadas para que mantengan su silencio, pero sin duda esta es la mancha más grande de estos 2 años de Petro. También, si hablamos de los derechos, se supone que Gustavo Petro y este gobierno iba a defender los derechos humanos y creo que no hay gobierno que haya violado tanto la libertad de prensa atacando a periodistas que no piensan como él, como ha sido lo de Gustavo Petro. Y esto no pasa solamente en el tema de prensa. Miremos los ejemplos de diplomáticos en donde él se ha involucrado en otros países. Solamente defiende a aquellos países que tienen su misma ideología, pero cuando hay violación de derechos en otros países que no piensan como él, entonces ahí sí mantiene una prudencia y un silencio absoluto. Y creo que no voy a referirme a todos los sectores, pero sin duda, como lo dijo María Rosario, uno de los problemas más graves que se tiene es el problema de seguridad y podemos ver, por ejemplo, que el ELN, las 2 facciones de disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, tenían en total 16.770 integrantes en armas el año pasado. Esto significa un aumento en el pie de fuerza de estos grupos terroristas de un 11% en comparación con el 2022. Y con el aumento del pie de fuerza de los terroristas, pues obviamente ha aumentado el reclutamiento de menores y esto se ha visto pues obviamente por parte de todos los grupos, incluido el ELN, que se supone que es uno de los grupos donde está más avanzado el proceso de paz con el gobierno y lo vimos además en un ejemplo hace poco que encontraron a estos, hoy también de las disidencias de las FARC, en donde hemos encontrado carros de la UNP con terroristas adentro y con niños que habían sido reclutados desde los 12 años. Entonces, el Clan del Golfo, de acuerdo al informe de inteligencia, este grupo armado tendría por lo menos 5.000 integrantes en sus filas, un incremento del 23% en comparación con el 2022, cuando la misma inteligencia militar calculaba que tenían 4.060 integrantes. Entonces, la verdad, Juan Carlos, yo solamente me voy a referir al tema de seguridad porque estoy segura que mis compañeros van a hablar de otros temas, pero sí es preocupante lo que está pasando porque además si no hay seguridad, no hay inversión, si se cae la inversión como se ha caído, pues obviamente se baja el empleo y pues obviamente pues estamos volviendo a esos momentos
que todos teníamos pesadillas y que jurábamos que nunca íbamos a volver, y pues desafortunadamente llegamos. Entonces, como le dije, sin seguridad no hay inversión, y la inversión pues reportó una reducción del 25%, y en el primer trimestre del año la caída fue del 15%. Muy bien, antes de darle cambio a María del Mar Pizarro, a la representante, como a Antonio Sanguino se le cayó la llamada, quería preguntarle, ex senador, si tiene algo que agregar para concluir su intervención. Sí, y estaba mencionando el desempeño del gobierno en materia de política exterior. Yo creo que hay que reconocer que Colombia ha ganado un liderazgo internacional y un liderazgo mundial importante en temas de cambio climático. En los grandes foros internacionales, Colombia ha logrado también proponer un cambio de enfoque en materia de la política antidrogas. Y Colombia además hoy incluso está cumpliendo un papel de liderazgo en el continente al lado de Brasil y de México, incluso con el respaldo de Estados Unidos para intentar mediar en la crisis que se ha generado en Venezuela, derivada de los resultados electorales del pasado 28 de julio. Así que yo creo que en materia de política exterior hay un liderazgo que ha recobrado Colombia en este gobierno, y eso me parece que es inocultable. Quería mencionar ese último punto. Muy bien. María del Mar Pizarro, ¿cuál es su opinión sobre los 2 primeros años de Petro? Juan Carlos, qué pena la interrupción. Vamos a hablar de Venezuela más adelante, ¿cierto? Para poder... Sí, adelante, sí, no se preocupe. Más adelante hablamos de Venezuela, bueno, sin ninguna duda. Sí. María del Mar Pizarro, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues yo creo que podemos empezar por el tema de Venezuela. Cuando estábamos en campaña, a nosotros nos decía la oposición que esto se iba a volver como Venezuela, y nos hablan ahorita de deterioro de la confianza, pero realmente lo que se le dijo a la población colombiana es que si llegaba un presidente de izquierda, lo que iba a pasar es que nuestra economía se iba a desplomar, que íbamos a tener un corralito como Argentina, etcétera, y realmente lo que vemos es que esto ha sido muy lejos de la realidad. Nosotros vemos que cuando se acabó el gobierno anterior había un dólar de 4.500, en este momento está por debajo de los 4.200, pero además ha llegado a 3.800. También se nos ha dicho pues que nos preocupa muchísimo la calificación colombiana, pero seguimos en la calificación BB+, lo cual quiere decir que en realidad no, lo que están haciendo de cierta manera es intentando crear un pánico económico que no existe. Como lo dijo muy bien el doctor Sanguino, 1.6 millones de personas salieron de la pobreza monetaria, y esto es supremamente importante. También tenemos que tener en claro que muchas de las apuestas históricas de la izquierda que el presidente ha representado son apuestas que, digamos, llevan un tiempo en generar transformaciones. Por ejemplo, este es el país que más ha invertido en educación, y esto no es un mango bajito, esto no es populismo, porque es que definitivamente la educación pues no es algo que vemos los resultados inmediatamente, sino que es un trabajo a largo plazo, y este gobierno ha sido el que más le ha apostado al tema de la educación. Ahora, si nosotros nos pasamos a otro tipo de cifras económicas, podemos ver, por ejemplo, el turismo. El turismo aumentó en un 8.5%, o sea, nosotros también vemos cifras que son muy alentadoras. Y tenemos que tener en cuenta que este es un momento en el que el mundo está viviendo una recesión. Nosotros, igual que muchos países, adquirimos una deuda gigante para sobrevivir a la pandemia. ¿Sí? Nosotros vemos, por ejemplo, una deuda en el gobierno de Duque de alrededor del 60%, en este momento está alrededor del 50%, ha bajado 10 puntos, y esto es muchísima plata, estos son 150 billones de pesos, y para que nuestros oyentes se hagan una imagen del tamaño que son 150 billones de pesos, pues todo el presupuesto de inversión, o sea, carreteras, todo lo que se va a invertir en el 2025 son 82 billones. Entonces hemos reducido la deuda, digamos, casi en el doble del presupuesto de inversión. Esto realmente es impresionante. Para mí este gobierno ha sido supremamente juicioso en términos de las finanzas públicas, a pesar de lo que se ha dicho, ha respetado la regla fiscal, aun cuando esta regla es muchísimo más estricta con este gobierno. 5%, casi 5%
más estricta que con el gobierno anterior, y es que con ese 5% nosotros tendríamos el doble de presupuesto de inversión para hacer trenes, para hacer un montón de cosas. Pero entonces, ¿qué pasó? A nosotros nos dejan una deuda del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible que llega a más o menos, que ha llegado a 40 billones de pesos, y nos dejan la opción tarifaria en la energía, que también ha sido, digamos, un costo grandísimo para el gobierno, y es muy importante que el gobierno tenga mayor movilidad en términos financieros y de inversión, porque así es como podemos mover la construcción, por ejemplo, la economía. Entonces, para mí sí es preocupante la inflexibilidad del presupuesto que se tiene en este gobierno, pero que además va a ir empeorando con los gobiernos, y esto es algo que tenemos que atacar urgentemente. Con respecto al tema de la fuerza pública, este gobierno aprobó la mesada 14, y muchas veces se ha querido poner al presidente como protagonista de las fuerzas militares, pero yo creo que no hay un mensaje más claro de apoyo a las fuerzas militares que aprobar la mesada 14, que evidentemente le cuesta mucho al Estado, pero que es muy importante para la dignidad de nuestras fuerzas militares. Por otro lado, a mí me gustaría recalcar que... Si puede ir redondeando, representante, le agradezco. Claro que sí. Con el tema de seguridad, yo creo que nosotros tenemos que entender que el problema de seguridad en Colombia va de la mano con el tema de la política de drogas. Y por primera vez en Colombia, gracias a nuestra embajadora en Viena, Laura Gil, los gobiernos del mundo aceptan que la lucha contra las drogas es una batalla fracasada, y que los que estamos poniendo los muertos y los problemas de derechos humanos somos los países productores, y esto va a tener efectos muy positivos a largo plazo. Muy bien, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos para seguir con los otros temas. 7:53. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra, María del Mar Pizarro, Antonio Sanguino y Cristina Plazas. Y antes de hablar del tema de Venezuela, y justamente también antes de la pausa, Cristina Plazas quería opinar sobre la intervención de María del Mar Pizarro y tiene la palabra. Juan Carlos, pues es que yo creo que María del Mar está en un país distinto a Colombia, porque mire, el gobierno de Gustavo Petro registra el menor crecimiento económico de las últimas 2 décadas, muy por debajo del promedio de 3.8 entre el primer trimestre del 2006 y el segundo trimestre del 2022. Es decir, estamos hablando de un 1.8%. Es más, podríamos estar hablando de una recesión. Entonces, pues, decir que este gobierno ha sido maravilloso cuando ha estado o está peor que en la época de la pandemia, pues realmente no es objetivo. Sobre la calificación, estoy de acuerdo con ella que no han bajado, pero la pusieron en perspectiva negativa. Entonces estamos ahí como en la cuerda floja, entonces no podemos cantar victoria. Y sobre la inversión, porque ella dice que la economía va divinamente y todo, la preocupación que tenemos es que la inversión reportó una reducción del 25% y en el primer trimestre del año la caída fue del 15%. Y como lo decía en mi primera intervención, sin inversión no se va a generar empleo, crecimiento económico, pues obviamente no solo se va a estancar, sino que va a bajar, y obviamente la reducción de los indicadores de pobreza son los primeros que empiezan a afectarse. Y sobre la educación, FECODE tiene totalmente dominado el Ministerio de Educación, y esto lo que hace es que no estemos pensando como país en términos de calidad, sino en aumento de cobertura y también en hacer más colegios y construcción, que claramente es bueno, pero uno no puede olvidar el tema de la calidad. Y ahora que estábamos oyendo una de las noticias, oímos cómo expertos en educación advierten que en Colombia enfrenta una crisis de aprendizaje desde las primeras etapas. Dicen que 2 de cada 3 niños de 10 años no saben leer un texto simple. Entonces, si no invertimos en calidad, no vamos a salir adelante. Y lastimosamente esto no lo digo yo, sino expertos. Podemos leer todos los artículos de Julián de Zuviría, que creo que no hay nadie que sepa más de educación que él y
que no es una persona de derecha ni centro derecha, sino que es de centro izquierda. Muchas veces coincide con el presidente Petro y definitivamente lo que ha dicho es que este gobierno no se está preocupando por calidad. Y las famosas sedes de las universidades que tanto prometió, pues la ejecución va menos que el 20%, y esto lo ha respondido el gobierno también en varias entrevistas. Entonces, pues me preocupa mucho lo que ella está diciendo, porque desafortunadamente no va de acorde a la realidad. Bueno, óiganme, les quiero poner otro tema, y por supuesto es el tema del momento, no solamente en Colombia, sino en la región, y tiene que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela. Hubo elecciones el 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral, como todo el mundo sabe, declaró ganador con un 51% a Nicolás Maduro. La oposición publicó una serie de actas, incluso hasta la misión de observación electoral colombiana, encabezada por Alejandra Barrios, dice que la oposición tiene razón. Aparentemente habría ganado Edmundo González Urrutia, dicen los opositores, que por un 67% de los votos contra un 30% de Maduro, y había habido distintas reacciones en los diferentes gobiernos de la región. Estados Unidos ha reconocido el triunfo de Edmundo González Urrutia, así como también el gobierno de Argentina, el gobierno de Panamá, otros gobiernos en cambio dudan del resultado, como por ejemplo el gobierno de Chile, y Colombia está junto con los gobiernos de México y del Brasil pidiendo que se publiquen las actas, que haya verificación internacional, pero pidiendo además que haya un diálogo entre Maduro y la oposición. Aquí la pregunta es: ¿acierta el presidente Gustavo Petro al estar ahí con México y Brasil, con Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, o se equivoca y están asumiendo una postura que lo que va a hacer es beneficiar, como dicen algunos, a Maduro, en el sentido de que le va a ir dando largas al asunto, de manera tal que supuestamente se apacigüen los ánimos en Venezuela y la situación siga como está? ¿Cuál es la percepción de la política de Petro frente a Venezuela? María del Rosario Guerra. Juan Carlos, antes de hacer esta respuesta, yo quería intervenir cortamente en 3 temas que me parecen graves de estos 2 años del gobierno Petro. Primero, el caos en lo social, caos en la salud, caos en la educación. Ya Cristina hizo una cifra, pero tengo que decir, la gran preocupación de cobertura es significativa. Y el tercer tema que me parece fundamental, el caos que se vive también en temas de la inseguridad por los líderes sociales, el aumento del secuestro que está llegando a niveles, solo el año pasado íbamos en 285 secuestros, este primer semestre vamos más de 94 secuestrados. Entonces, ese era un primer punto que quería referirme. Y segundo, que también me parece importante, tanto que criticaban que la mortalidad infantil, tristemente tengo que decir, siguen muriéndose muchos niños en La Guajira, y ahí vemos el escándalo de corrupción de atención de desastre. Mientras tanto siguen aumentando esos indicadores. Y lo ligo con el tema de Venezuela, porque aquí hablaban de la importancia de Petro que está para el tema de Venezuela. Perdónenme, lo que me parece es una vergüenza de que Gustavo Petro se haya alineado con Maduro en vez de haber exigido elecciones, que se respete la voluntad popular en Venezuela. Aquí no hay motivo para dialogar sobre las elecciones. Aquí ya es sobre la transición para que Maduro deje el poder y lo asuma el que legítimamente obtuvo la mayoría, que fue Edmundo González. Entonces, Petro lo que ha mostrado es su cercanía al gobierno de Maduro, lo ha visitado en 2 años, creo que en más de 6, 7, 8 oportunidades. Y además de eso, Petro lo que ha hecho es buscarle un espacio para que Maduro se perpetúe en el poder, porque entre otras cosas hace parte de ese nexo de López Obrador, de Lula y de Colombia. Gracias a la democracia y al respeto de los resultados, Petro está en el poder, como lo estuvo también en la alcaldía. Entonces, yo sí tengo que decir que lamento que le quieran dar oxígeno a un gobierno que perdió y que con trampas quiere ahora mantenerse en el poder, y esa no es la construcción de institucionalidad y de democracia. Doctor Antonio Sanguino, ¿qué piensa de la posición del presidente Petro con respecto a Venezuela? ¿Lo está haciendo bien o está fallando? Que es acertada porque protege, por un lado, la capacidad de mediación que puede
que puede cumplir Colombia para encontrar una transición democrática en Venezuela. Que no solo se trata de reconocer un ganador, se trata de un paquete de reformas, como por ejemplo la despolitización de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo una reforma al sistema electoral que garantice el pluralismo político y la transparencia en el ejercicio del derecho al voto y en el respeto a la voluntad popular, como por ejemplo un acuerdo alrededor de PDVSA y de su presente y futuro, de tal suerte que se proteja ese importante activo de la nación venezolana, como por ejemplo cómo va a ser el proceso de retorno de quienes han salido de Venezuela. Son todos los asuntos que corresponden a una agenda que permita que además se consoliden fuerzas políticas que puedan competir y alternarse en el poder. Y eso solo lo puede hacer un gobierno, un presidente, que tiene que asumir la responsabilidad, como ningún otro presidente de cualquier otro país de América Latina, de tener una frontera de más de 2.200 kilómetros, una frontera terrestre en común, de tener una balanza comercial que debe ser recuperada y que se deterioró, y de qué manera por una política exterior altanera como la que tuvo e irresponsable el anterior gobierno, con su tristemente célebre cerco diplomático y con su obsesión por derrocar al presidente del país vecino, como fue el caso de Duque. Y yo creo que lo hace bien Petro, no haciéndolo en solitario, sino haciéndose acompañar de dos jugadores importantes en el contexto latinoamericano, no solo por lo que significan Brasil y México, sino porque ambos presidentes o los presidentes de ambos países pues juegan, digamos, en la orilla de la política de las izquierdas en América Latina, y eso tiene un significado especial en la exigencia de que los resultados de la elección del pasado 28 de julio estén acompañados de las actas de las mesas y de un escrutinio verificado internacionalmente. Yo creo que entre más pasa el tiempo, se le va cerrando el cerco a Nicolás Maduro. Hay síntomas de contradicciones al interior de el partido de gobierno y de sectores del chavismo que hoy no acompañan a Maduro, tienen contradicciones con él, y a mí me parece que también el papel de la Unión Europea y el papel de Estados Unidos pueden ser definitivos para encontrar una solución pacífica y una transición democrática sin derramamiento de sangre y digamos con un ambiente de restitución de la estabilidad democrática. Es lo que mejor le conviene a Colombia. Nosotros podemos tener opiniones distintas sobre Maduro, sobre lo que significa la democracia o el régimen político venezolano, o la manera como se está afectando la democracia, pero aquí lo que debe primar es el interés nacional, no las preferencias ideológicas de cada uno. Y el interés nacional es que Venezuela transite hacia una restitución democrática y hacia una restitución de su estabilidad institucional para beneficio de Colombia. María del Mar Pizarro, ¿qué piensa de esto? ¿Está el presidente obrando bien frente a Venezuela o está equivocándose? Juan Carlos, si me lo permites, yo quisiera responderle a las panelistas solo con una cifra. Datos del Banco Mundial. Para el 2024 el crecimiento de Colombia fue del 2.1%. El de Chile fue de 1.8% y el de Brasil 1.3%. O sea, crecimos más que Chile y Brasil, que son economías mucho más grandes. Entonces el crecimiento realmente, si nos comparamos con la región, va bien. Pero bueno, para no detenerme en este tema y pasar a Venezuela, yo creo que lo que está haciendo el presidente es responsable. Es que es muy distinto ser Chile, que no tiene, digamos, una frontera con Venezuela, y Colombia, que primero muchísimos colombianos, 12 millones de colombianos viven de la economía de la frontera, pero además de eso hay que tener en cuenta que Venezuela, por lo menos en poder aéreo, es muchísimo, tiene muchísimo más poder aéreo militar que Colombia. Yo hablando con mi tío Eduardo Pizarro, que es experto en el tema de seguridad, él alguna vez me contaba cómo
Venezuela con su capacidad aérea nos puede devolver a los años 30 en 2 minutos si simplemente derrumban unos puentes y nos dejan sin interconexión. Ahora, claro, nuestro ejército está mucho más preparado, tenemos el doble de capacidad de pie, digamos, de las Fuerzas Armadas, pero una guerra con Venezuela para nuestra economía y además pues para los derechos humanos sería absolutamente grave. Entonces el presidente tiene que ser supremamente cauteloso y diplomático, y eso es lo que está siendo responsable. Claro, pero María del Mar, perdóname que la interrumpa, es que yo creo que nadie está hablando de guerra aquí, estamos hablando de unas elecciones que hubo en Venezuela con un resultado electoral cuestionado, y el presidente Petro, pues estamos preguntando sobre si la posición que él está asumiendo es la correcta. ¿Usted cree, por ejemplo, que si él no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, si pide verificación internacional como está pidiendo, Venezuela le va a declarar la guerra a Colombia, acaso? ¿O? Porque no comprendo un poco la respuesta. Yo creo que lo que está diciendo el presidente es, nosotros pedimos, y lo ha dicho muy claro, transparencia con, digamos, el proceso electoral. Lo que pasa es que yo siento que para algunas personas que para mí son populistas es muy fácil decir, no, vayámonos a un escenario, digamos, más confrontativo con Venezuela. Yo no estoy diciendo que nos vayamos a ir a la guerra, pero sí creo que nosotros como país de frontera con Venezuela tenemos que ser muy cautelosos en nuestra posición, porque es que un cierre de fronteras de nuevo trae consecuencias materiales muy grandes para los habitantes de Colombia. Nosotros tenemos que acordarnos que hace 20 años nuestro socio principal era Venezuela. Entonces, me parece que lo que tiene que hacer nuestro presidente es también cuidar la economía colombiana, los derechos humanos de los habitantes de Colombia, y esto implica colaborar al proceso electoral y al proceso, digamos, de paz en Venezuela. Juan Carlos, si me permite, Cristina Plazas, ¿cuál es su opinión? Sí, adelante, doctora María del Rosario Guerra. Tengo que corregir porque la representante se equivoca. El Banco Mundial, por el contrario, ratifica que para este año el país crecerá 1.3%. Ella se equivoca y toma las cifras de Brasil, que lo plantean 2.3 o 0.4%, pero el Banco Mundial en su informe de junio claramente baja la perspectiva de crecimiento para el 2024 1.3%. Era dejar esa precisión, Juan Carlos, gracias. Ya, muy bien. Cristina Plazas Miquelsen, ¿cuál es su opinión sobre el manejo que el presidente Petro le está dando a la crisis en Venezuela? Ay, Juan Carlos, la verdad es que escribí una columna este domingo, como todos los domingos, y lo primero que dije fue que la oposición de Venezuela ha actuado dentro de los márgenes democráticos, mientras que el gobierno ha perpetrado el fraude más descarado de nuestra historia. Y el problema que yo veo más grave es que equiparar a la oposición con el gobierno es profundamente erróneo, y eso fue lo que hicieron en el comunicado los 3 países, incluido Colombia. La única salida posible es que el narcodictador abandone el Palacio de Miraflores y se respete la voluntad popular, ese concepto que tanto utiliza Gustavo Petro cuando le conviene. Es que no puede ser que él hable de voluntad popular, que hay que llamar al pueblo y todo, y que en el momento que en Venezuela el pueblo ha dicho que el presidente es el señor Edmundo González y él entonces diga que no, que ahora hay que dialogar y que hay que negociar. ¿Negociar qué? En esta historia hay 2 bandos claramente definidos, los que actúan en democracia y los bandidos. Equipararlos no solo es tomar una posición, sino elegir la parte equivocada y cruel de la historia. Es esencial que se reconozca la diferencia y se apoye a quienes verdaderamente defienden la democracia. Es increíble que en ese comunicado no hayan ni siquiera hablado de las violaciones de derechos humanos que han efectuado las fuerzas, no solo las Fuerzas Armadas, sino las milicias que ha sacado a la calle el presidente Maduro, milicias que además, desde ya digo que ojo, porque en Colombia también se están empezando a formar esas milicias, como lo hemos denunciado muchas personas. Entonces, no es que nosotros queramos, mejor dicho, que el presidente Petro salga con toda y que mejor dicho, plantee una pelea con Venezuela, pero yo creo que el presidente Boric, que es un presidente de izquierda, lo ha hecho bien, ha hecho las cosas como son, pero lo que sí no puede ser es que Colombia siga dando espacio para que el señor Maduro esté cambiando en este momento todas las actas y no se llame por lo menos
a que se respeten los derechos humanos por parte del gobierno. Tanto que habló de la violación de la policía, la violación de derechos en Colombia. ¿Cómo es que él no hace un llamado? Ni siquiera lo afirme, pero por lo menos un llamado fuerte al gobierno para que no existan los secuestros, no existan las matanzas que se estén dando, que no se amenace a María Corina, que no se amenace al presidente electo. Entonces, y también el presidente Petro lo que está diciendo es que Estados Unidos está del lado de ellos, y no es así. Estados Unidos ha sido absolutamente claro diciendo que hubo fraude, que Edmundo González es el presidente, y otra cosa es la transición del gobierno. Una cosa es la transición del gobierno, y otra cosa es ya cuando el presidente ya se reconoce como presidente, que eso pues tenemos que ver cuáles son las leyes de Venezuela y cuándo el presidente empieza a ser. En este momento es presidente electo, y como tal, eso es lo que ha dicho Estados Unidos. Lo que pasa es que el presidente tomó unas declaraciones que le preguntaron a un funcionario del Departamento de Estado que si iban a hacer lo mismo con Guaidó. Guaidó, lo que pasa es que efectivamente fue decretado como presidente, pero acá lo que Estados Unidos está diciendo es que esperan la transición de esta nueva administración. Es muy distinto. Entonces no es que Estados Unidos pues esté esperando a ver qué está haciendo Colombia y Brasil. No, eso no es cierto. Ya, creo que Antonio Sanguino pide la palabra. Doctor Sanguino. Sí, solo para hacer algunas precisiones. La primera, el gobierno de Colombia no ha reconocido el triunfo de Nicolás Maduro. Yo creo que eso es importante que la opinión pública reconozca y conozca. Segundo, con el argumento de mi estimada amiga, pues no sería Yo también posible, lo quiero, Antonio, fresco que yo también lo quiero mucho. No hubiera sido posible la transición de la dictadura a la democracia en Chile, que fue pactada, incluso aceptando que Pinochet quedara de senador vitalicio. No hubiese sido posible la transición de la dictadura a la democracia en España, ni en ningún otro país en donde han habido transiciones pactadas y negociadas. Es que aquí estamos en presencia de una circunstancia política que exige el más alto nivel de responsabilidad. O sea, Antonio, usted sí acepta, pero Antonio, usted acepta que existe una... A ver, pero un segundo, porque aquí nos toca por turnos para que se pueda oír. Doctor Sanguino, adelante. Termino. Yo también dije menos calentura y más diplomacia. Menos calentura y más diplomacia es lo que nos corresponde. Estados Unidos incluso está respaldando el papel mediador que puedan cumplir México, Colombia y Brasil, dialogando con las partes. Ya les quedaron mal con lo de Alex Saab. Que permita evitar una confrontación que nos hace daño sobre todo a los colombianos. Así que yo creo que me parece que ese papel mediador hay que protegerlo porque va a ser fundamental en la superación de esta crisis en Venezuela. Que amenazó y está atacando en Maduro a la población civil, aquellos que... Doctora María del Rosario Guerra, adelante. A ver, un segundo que tiene la palabra María del Rosario Guerra. Pero doctora Antonio María no contestó si él considera que en Venezuela hay una dictadura. Eso es lo que no he podido saber si sí o no. No, yo veo claramente. Pues lo estoy diciendo, estoy hablando de una transición de dictadura a democracia. Entre el gobierno pero María del Rosario, y Nicolás Maduro. Sí, pero un momento, perdón un segundo, es que el doctor Sanguino, Cristina Plaza, el doctor Sanguino acaba de decir que él está hablando de una transición de una dictadura a la democracia. Luego, entonces creo, doctor Sanguino, entender que para usted lo que hay en Venezuela es una dictadura, lo voy a ¿verdad? decir con exactitud. El régimen venezolano derivó, o mejor, transitó hacia una deriva autoritaria con rasgos dictatoriales. Y eso merece y exige una transición democrática. Perfecto. María del Rosario Guerra, adelante. Lo cierto es que la cercanía de Gustavo Petro con Nicolás Maduro y con su gobierno, que viene de hace muchos años, no ha llevado a que Gustavo Petro no reconozca de frente una realidad, y es el triunfo de la voluntad popular en las urnas en favor de Edmundo González. Y lo que están buscando es darle oxígeno a Maduro, que no es para que se vaya, porque si hubiera sido para que se vaya, no estuvieran permitiendo la violencia que está generando Maduro contra la población civil.
Además de ello, creo que le ha faltado a Gustavo Petro ser contundente, porque hoy, cuando no reconocen la voluntad popular, el día de mañana se les puede voltear a ellos. En cualquier país de América Latina, en Guatemala, se fue hasta Guatemala a defender las elecciones. Hoy el presidente Arévalo contundentemente reconoce que hubo fraude y que el elegido es Edmundo González. Entonces dice uno, Petro está quiere tapar el sol con las manos cuando la realidad lo desborda. Me parece que se ha equivocado y no recoge Petro en su planteamiento el sentir del pueblo colombiano. María del Rosario, ¿o alguien quiere agregar algo? Creo que María del Mar Pizarro quería agregar alguna cosa. Sí, por favor, muchísimas gracias, Juan Adelante. Carlos. No, yo quisiera decir con respecto a las cifras económicas, le quisiera decir a María del Rosario que yo no estoy ni equivocada ni confundida de que apenas acabe la entrevista pondré el informe del Banco Mundial en mis redes para que los oyentes lo puedan ver. Ahora, con respecto al tema venezolano, nosotros tenemos que tener claro que en Venezuela existen alrededor de 2.000 generales. En Colombia, para que se hagan una idea, hay 94, lo cual, digamos que hace 60. Lo cual hace, digamos, un poquito difícil que nosotros pensemos que si rechazamos los resultados de Nicolás Maduro, entonces quiere decir que él va a decir, no, saben que yo ya no me quedo en el poder. O sea, me parece que esto es una ingenuidad política. Nosotros en este momento, como lo ha dicho bien el doctor Sanguino, lo que tenemos que hacer es servir de mediadores para que el gobierno venezolano transite una democracia, ¿sí?, plena, transparente. Y esto lo ha dicho el presidente. El presidente ha hablado claramente de mantener la paz social, proteger las vidas humanas, y que esa tiene que ser la preocupación prioritaria en este momento. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Así que gracias, María del Rosario Guerra, por haber estado aquí, María del Mar Pizarro, Antonio Sanguino y Cristina Plazas Miquelsen. Y a ustedes los espero mañana, día festivo, en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.